El teorema dice, todos los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Lo primero que tenemos que hacer para demostrar esto es trazar una figura de acuerdo al enunciado. Y trazamos una figura como esta, ya que los ángulos opuestos por el vértice surgen al cruzar dos rectas. Y con esto podemos identificar que este ángulo con este tiene que ser igual y que este con este también tiene que ser igual. Entonces nuestra tesis a demostrar es que el ángulo A es igual al ángulo B y el ángulo C es igual al ángulo D, ya que si vemos estos son opuestos. Para demostrarlo vamos a hacer una tabla en la que de este lado van a ir nuestras afirmaciones y de este otro va a ir la razón de por qué son ciertas. Entonces, si podemos observar, el ángulo A más el ángulo D forma un ángulo de 180 grados. Entonces ponemos que ángulo A más ángulo D es igual a 180, es decir, forman un ángulo llano, y esto es porque son ángulos suplementarios. Entonces ponemos son suplementarios. Y también podemos observar que el ángulo B más el ángulo D forman otro ángulo llano. Entonces ponemos ángulo B más ángulo D es igual a 180 grados, por la misma razón de que son suplementarios. Entonces, si observamos, podemos llegar a la conclusión de que ángulo A más ángulo D es igual a ángulo B más ángulo D, ya que estos dos dan 180 grados. Entonces son cantidades iguales y ponemos aquí cantidades iguales. Si observamos en esta última ecuación, la D se encuentra en ambos lados, por lo que podemos restarla y quedaría A es igual a B. ¿Esto por qué? Porque restamos D. Y de esta forma llegamos a esta parte de la tesis. Para la siguiente parte podemos observar que el ángulo A más el ángulo C también forman un ángulo llano, igual porque son suplementarios. Entonces ponemos son suplementarios. Y también observamos que el ángulo D más el ángulo A también da 180 grados, porque forman un ángulo llano, o igual porque son suplementarios. Entonces observamos que el ángulo C más el ángulo A es igual a que el ángulo D más el ángulo A, porque la suma de estos es 180 grados y son cantidades iguales. Entonces vemos que de los dos lados de la ecuación se encuentra A y ponemos que ángulo C es igual a ángulo D. Y entonces ponemos que esto es porque restamos A. Y de esta forma hemos demostrado la tesis que el ángulo A y el ángulo B son iguales, es decir, los ángulos opuestos por el vértice son iguales.